anunciaremos las medidas restrictivas de acuerdo a este calendario y a estos indicadores que son objetivos, para que todo el mundo, todos los sectores sepan qué es lo que va a suceder cada fin de semana, según desciendan o no los niveles de incidencia y los niveles de ocupación de nuestros hospitales. En una semana o menos estaremos por debajo de los 400 casos en Valladolid, si la tendencia que estamos observando se mantiene, que nos permitan también que sectores de la economía que en este momento están cerrados pues se puedan abrir, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Informe Valladolid. Acaban de escuchar, el Gobierno regional va a ir valorando semana a semana cuál es la evolución sanitaria de cada provincia y entonces, según los datos, irá levantando restricciones. Ya saben que en Ávila y en Segovia ya se han iniciado algunas actividades económicas. En Valladolid, de momento, toca esperar, aunque Óscar Puente, el alcalde, es optimista y cree que en los próximos días también podrán reabrir algunos negocios aquí en la capital. Mientras, la situación mantiene en vilo a los hosteleros y también a otros empresarios en plena agonía y ya desesperados. Esta semana se han concentrado y han recorrido las principales calles de la capital para pedir ayudas urgentes y para reivindicar que su actividad es segura. Imagen inédita en los últimos meses. Hosteleros y empresas relacionadas con el turismo salen en masa a la calle para hacerse oír y pedir a los políticos que dejen de criminalizar al sector. Dicen que salud y economía son compatibles. Estamos viendo como otras comunidades, como Madrid, que la tenemos muy cerca, que siempre ha intentado conjugar salud y economía, porque sin economía no hay salud y sin salud no hay economía. Se ha intentado conjugar ambos elementos y desde luego lo están consiguiendo con cifras sanitarias mucho mejores, con lo cual creemos que no es incompatible las dos cosas. Y piden soluciones urgentes para poder trabajar y salvar sus negocios. Y pónganse las pilas, pónganse a trabajar por y para nosotros. Por lo menos yo puedo llevar algo de dinero a casa, pero yo estoy viendo como la mayoría de mis amigos, de familiares, están cayendo. De hecho, un ejemplo claro es mi padre, también tiene un negocio y ha caído. Exigen la reapertura de todas las actividades con las medidas de seguridad que sean necesarias, o de lo contrario, el daño en el empleo será irreparable. Están arruinando a muchísimas familias, van a dejar en el paro a muchísimas personas y van a generar, por desgracia, la pobreza en muchísimos hogares. No podemos olvidar que con el cierre de hostelería afecta directamente a todos los distribuidores, afecta al sector del transporte y afecta, por ejemplo, a bodegas que no van a poder distribuir o vender su vino en hostelería, con lo cual la cadena de valor a la cual se afecta es súper importante. Vemos a las agencias de viaje que ahora mismo están en una situación realmente agónica con todos estos cierres perimetrales y las restricciones a la movilidad de las personas, con lo cual han bajado sus ventas en más de un 80%. Pensamos y creemos que se debe hacer es trabajar en el control, en la previsión. Hay test de antígenos, hay test PCRs, hay 1000 maneras de poder realizar una actividad lo más normal posible, que no sea con las restricciones y las prohibiciones. La solución pasa por una buena gestión y es que se está haciendo de una manera caótica. Cuando abre Madrid cerramos nosotros o estamos cerrados, evidentemente nuestro público objetivo está en Madrid. Si Madrid no sale, el turismo rural de nuestra provincia en general está cerrado. Desde la Junta de Castilla y León anuncian que estudiarán un paquete de ayudas conjuntas entre el Gobierno central, el autonómico y los ayuntamientos. 50% Gobierno central, 35% Comunidad Autónoma, 15% administraciones locales, y han quedado en remitirnos una propuesta para iniciar ese estudio del plan de ayudas directas. Palabras que de momento no consuelan. Nos han dado buenas palabras, nos han explicado muchas cifras, muchos datos, muchas infografías sanitarias, lo entendemos todo, no nos apartamos de la salud bajo ningún concepto, pero aquí ya estamos hablando de que estamos en una situación límite, crítica, y nos vamos a convertir en algo ya dramático. Ahora todos pendientes de poder reabrir sus negocios la próxima semana.
El convenio que regula la actuación de los bomberos de Valladolid en el Alfoz de la capital ha sido noticia prácticamente durante todos los días esta semana. Hace unos días, el alcalde Óscar Puente, el ayuntamiento, decidió romper de manera unilateral este acuerdo y ahora la Diputación Provincial busca soluciones. No descarta volverse a sentar en la mesa de las negociaciones con el Ayuntamiento de Valladolid, aunque también sobre la mesa contempla otros planes. De momento no hay acuerdo entre el Ayuntamiento de la capital y la Diputación de Valladolid para la prestación del servicio de bomberos a partir del próximo 1 de enero. El consistorio vallisoletano ha roto de forma unilateral el convenio que mantenían. Así lo anunciaba el alcalde Óscar Puente en su cuenta de Twitter hace unos días. Nosotros hemos expuesto las condiciones que entendemos que son más justas para poder seguir con el convenio, porque ahora mismo entendemos que el convenio resulta totalmente desequilibrado e injusto para los ciudadanos de Valladolid. La Diputación no atiende a nuestros argumentos, ellos se cierran en seguir beneficiándose del Ayuntamiento de Valladolid de manera importante y nosotros hemos decidido que nos es más barato no hacer el servicio que seguir prestándolo. El coste del servicio de bomberos para cubrir los 400.000 habitantes que tiene Valladolid y el Alfoz sale por un importe de unos 25 o 26 euros por habitante. Con la situación actual, a los habitantes de Valladolid les sale por encima de ese precio y a los habitantes del Alfoz les sale por 6 euros. La institución provincial no se niega a seguir negociando y está dispuesta a incrementar su aportación económica al servicio. Hemos estado dispuestos hace 4 años a multiplicar por 4 la cantidad que se abonaba al ayuntamiento y ahora estamos dispuestos a incrementar en casi un 70%. Nosotros vamos a volver a sentarnos porque espero que el ayuntamiento decida volvernos a sentar en esas negociaciones, pero como hemos hecho desde el minuto 1, lógicamente no es que haya una opción B, es que tenemos desde la B hasta la Z, o sea, hemos valorado cualquier tipo de escenario porque hoy, lógicamente, no podemos, quedando un mes, pues no tener previsto la situación que nos pudiéramos ver. Yo creo que la opción lógica es que la Diputación Provincial de Valladolid tenga un parque de bomberos en alguna zona de lo que es el Alfoz en torno a la capital, para dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Valladolid. Porque mire usted, lo que no podemos estar es sometidos a una tensión de negociación, con el resultado que sea cada 4 años. Y que cada 4 años se repite. No puede ser. Y aseguran que en cualquier caso están preparados para llevar a cabo esta tarea. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la vida, la seguridad de las personas y de los bienes. Por tanto, es un tema extraordinariamente sensible y extraordinariamente grave. Escuchadas las palabras de la Diputación Provincial, nosotros desde luego nos quedamos mucho más tranquilos, porque si quien tiene que prestar ese servicio a partir del 1 de enero de 2021 dice que está en condiciones de hacerlo y que puede hacerlo sin merma de la seguridad ni de la calidad del servicio que se presta, comprenderán ustedes que quien no tiene la responsabilidad de prestarlo y quien lo hacía como consecuencia de un convenio suscrito entre la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid se queda muchísimo más tranquilo. Si quien tiene la responsabilidad está tranquilo, nosotros lo estamos aún más. La Diputación ya ha iniciado conversaciones con 2 ayuntamientos que han ofrecido sus terrenos, son Laguna de Duero y Arroyo de la Encomienda. Se ha ofrecido todo. O sea, dentro del polígono tenemos parcelas, dentro de la parcela que tenemos en las Lomas. Arroyo tiene una peculiaridad muy importante que tiene unas salidas y unas conexiones inmejorables prácticamente con el resto del municipio. Aquí lo más cercano que se tiene es Tordesillas, tiene una respuesta más o menos de entre 15 y 20 minutos, que entra dentro de las respuestas que exigen en los servicios de emergencias. Para Laguna se complica algo más el servicio, puesto que el parque más cercano a la localidad no garantiza la rapidez de los efectivos con la que cuentan a día de hoy. Pero más cerca le tenemos en Íscar, entonces de tardar 5 minutos o 10 minutos de Valladolid, tardar en Íscar media hora. Les preocupa que el servicio pierda calidad, por eso el consistorio ha ofrecido esta parcela a la Diputación. De no llevarse a cabo aquí el proyecto, el alcalde de Laguna ya piensa en otras soluciones. Y a lo mejor pues tendríamos que, si no llegamos a algún acuerdo, a lo mejor con un convenio directamente con el Ayuntamiento de Valladolid y Laguna de Duero. Es algo que se necesita en Laguna de Duero, como se necesita en todos los municipios, para en caso que ocurra alguna cosa de incendios en algún edificio y eso, pues lo tengamos lo más pronto posible cerca de casa. Lo único que está claro a día de hoy es que a todos les preocupa el bienestar de los vecinos.
Valladolid podría ampliar próximamente su catálogo de bienes de interés cultural. La Junta de Castilla y León ya ha iniciado los trámites para que los puentes Mayor y Colgante tengan esta declaración. Son los más antiguos de la ciudad, seguro que no conocen todas sus curiosidades. Por eso les contamos algunas. Por unanimidad, las Cortes de Castilla y León han aprobado iniciar los trámites para conseguir que el Puente Mayor y el Puente Colgante de Valladolid sean declarados bien de interés cultural. Por su historia, porque son los más antiguos de la ciudad, y también por los usos que han tenido y por las características de su construcción. Para el Puente Mayor se solicita la categoría de conjunto histórico, pues junto a él existen también otros importantes elementos que generan un paisaje histórico singular. Un conjunto ligado a la actividad humana a lo largo de la evolución de la ciudad, a la utilización del río como recurso. Para el Puente Colgante se solicita la categoría de monumento por razones de su singularidad, principalmente por la revolución tecnológica que supuso en 1865 ser el primer puente de hierro de su categoría en España. Esta declaración es la mayor protección histórica que se le puede dar a estas dos infraestructuras. Es equipararlos a una catedral, equipararlos a lo que todo ciudadano entiende como una construcción histórica, hermosa, arquitectónica, etc. Son símbolos inequívocos de la ciudad que han marcado su desarrollo urbanístico. El Puente Mayor, con 10 ojos de piedra, todos distintos, fue una de las puertas de la ciudad. Su importancia viene marcada también por los restos históricos que hay a su alrededor. Aquello que se ve al fondo, debajo de ese edificio blanco, que es una toma de emergencia de aguas del Pisuerga para abastecimiento, que son los restos de lo que se llama el ingenio de Zubiaurre, es decir, una noria que se construye en 1603 para abastecer de agua al Palacio de la Ribera, el Palacio Real. Y luego la aceña de las aceñas y el azud, las aceñas sería el edificio y el azud es la barrera, que es la construcción industrial más antigua de Valladolid. Y este conjunto es el que se quiere poner en valor, más allá de su estética actual. Es verdad que ahora el Puente Mayor, al tener esas barandillas de hierro, pasar conducciones de agua, etcétera, pues coches por encima, pues digamos que ofrece un aspecto poco atractivo. Pero es un puente de piedra, como tiene otras poblaciones de Castilla y León, Zamora, Salamanca, Burgos, que se podría recuperar simplemente si se pudiera organizar el tráfico por otro lugar. A lo largo de los siglos ha sufrido varias modificaciones para adaptarse a sus diferentes usos. El puente original que se construye es la mitad de ancho del que vemos actualmente. 2 kilómetros aguas abajo del río Pisuerga encontramos el famoso Puente de Hierro o Colgante. Puente del Presidio, porque antes estaba el presidio al otro lado. Ese puente se inaugura en 1864, tiene una larga historia, porque en principio efectivamente iba a ser un puente colgante, que ahora no lo es exactamente, lo llamamos puente colgante. Toda la estructura metálica se construye en Inglaterra, se trae aquí y aquí se monta. Estamos hablando de unos años, 1864, donde la ciudad estaba empezando a despegar. Desde la avenida del ferrocarril en 1860 había empezado a despegar de su letargo desde que se marchó la corte en el siglo XVII. Entonces la ciudad percibió ese puente como la modernidad, el futuro de Valladolid. El gobierno regional ya trabaja para que Valladolid pueda ampliar pronto su catálogo de bienes de interés cultural. Durante toda la semana se han sucedido varios actos para conmemorar el Día Internacional de la Violencia sobre las Mujeres, especialmente el día 25. Minutos de silencio por todas las víctimas a las puertas de las instituciones, como están viendo, manifiestos y también concentraciones para pedir mayor protección para estas mujeres y también para terminar, para que llegue el fin de esta lacra. Por desgracia sigue habiendo víctimas mortales, otras que logran superarlo, y para hablar de todo ello hoy nos acompaña Loreto Sancho, que es abogada de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos. Loreto, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a Informe Valladolid. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Decíamos que desgraciadamente sigue habiendo víctimas mortales, mujeres también que lo superan, pero las denuncias son cada vez
mayores. Este año, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de esa evolución en las denuncias? Bueno, este año, que está siendo un poco extraño por la situación pandémica que estamos viviendo, sí que es cierto que durante el periodo de confinamiento hubo un parón en la interposición de las denuncias, no en los supuestos de malos tratos, puesto que en la asociación seguíamos recibiendo llamadas, recibiendo consultas y asesoramiento. Pero sí que es cierto que una vez que ese confinamiento llegó a su fin, se sucedieron múltiples denuncias. De hecho, ha habido un incremento, por lo menos en la asociación hemos notado un incremento de nuevas víctimas. Este año creo que en lo que llevamos de 2020, víctimas nuevas que no habíamos atendido anteriormente en número de 106, 110, más las consultas y el asesoramiento a víctimas que ya habían pasado por la asociación por supuestos anteriores. Quizá durante el confinamiento las víctimas no se han atrevido a denunciar porque muchas de ellas habrán tenido que pasar prácticamente las 24 horas en casa con sus agresores, pero sí han utilizado ese número, el 016, ¿no?, para pedir ayuda o por lo menos apoyo psicológico. Sí, vamos a ver, el periodo de confinamiento lo que ha dado lugar es a tener a las víctimas viviendo 24 horas con el maltratador, sin posibilidad de tener esas ayudas externas de familiares, amigos y demás, esos apoyos, y con el miedo y la incertidumbre de que no podían salir de casa para denunciar, no sabían si interponiendo la denuncia luego iban a tener medios, pues porque claro, cuando interpones una denuncia muchas veces tienes que salir de tu casa, necesitas una economía, necesitas unos apoyos, no se sabía cómo era la situación y entonces muchas han aguantado. ¿Qué hacían? Llamar al 112, al 016, a la asociación, para pedir mucho apoyo psicológico, mucho apoyo social, mucho apoyo moral, que es el que necesitaban en ese momento, porque la situación les impedía dar el paso de salir a la calle a poner la denuncia. Era una situación muy complicada. El pasado día 25, en esa gran manifestación que pudimos ver por las calles de Valladolid, una de las cosas que se reclamaba es que ese 016 dejara de ser un teléfono de pago y que comenzara a ser gratuito. Hombre, sí, nosotros en la asociación tenemos un teléfono particular, sí que colaboramos con el 016, pero desde luego lo que hay que hacer es dar facilidades a las víctimas para que puedan acceder a esos servicios sociales y a esas ayudas que siempre son escasas, pero bueno, poco a poco vamos incrementando. Pero desde luego cualquier facilidad que se le da a la víctima, bienvenida será, porque lo necesitan y mucho. Más medios, se hablaba ese día 25, por ejemplo, de más casas de emergencia, más casas de acogida. ¿Qué significan estos lugares? ¿Qué son? ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Bueno, pues las casas de emergencia, como su nombre dice, son para situaciones urgentes, situaciones de un apoyo inmediato que necesitan las víctimas, y en esas casas pueden estar un tiempo limitado, más o menos hasta un mes. Las casas de acogida, por el contrario, la permanencia en ellas es mucho más amplia y se les dota de otro sistema, no solamente el apoyo inmediato de alojamiento y demás, sino de comida, asistencia y demás. Y en esas casas pueden ir las víctimas con hijos si les tienen a su cargo. Son casas que en principio se desconoce su ubicación, me imagino que para proteger a la víctima, sí, sí, desde luego son casas que no están publicitadas. De hecho, cuando una víctima de una agresión está en una casa de acogida, no se pone ni siquiera en el juzgado el domicilio que tiene actualmente esa víctima, precisamente para protegerlas o dotarlas de esa protección. Esto de las casas de acogida me viene muy bien que me preguntes, porque muchas veces parece que es tan fácil salir de tu casa porque te van a dar una casa de acogida en tu propia localidad, y en muchas ocasiones no es así. La casa que te dan de acogida puede estar en cualquier lugar, no tiene por qué ser en tu propia ciudad. Eso implica que muchas veces las víctimas tengan ese miedo a denunciar porque piensan que tienen que desplazarse y dejar todo lo que es su entorno, todo lo que es su hábitat, y trasladarse en muchos casos con hijos a otra provincia, a otra ciudad distinta, donde en ese caso haya plaza. O sea, no siempre hay plazas en tu localidad y no es fácil para la víctima tener que desprenderse de toda esa situación. Me imagino que tienen que verse en una situación límite estas personas para tener que llegar a este punto. ¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a estas casas? Vamos a ver, el perfil... No es lo mismo hablar del perfil de la víctima o del perfil de la persona que acude a estas casas. No podemos hablar en general de un perfil de una víctima, porque víctimas son las mujeres. Da igual, no vamos a distinguir mujeres de una edad, de otra edad, mujeres con estudios, sin estudios, mujeres... No, la víctima es víctima en cualquiera de sus situaciones y cada caso concreto tiene su peculiaridad. Sí que es cierto que para el acceso a la casa de acogida el perfil es de una persona que no tiene medios económicos para poder sufragar o no tiene medios familiares o sociales que le puedan dar ese cobijo que precisa, porque en muchas ocasiones lo que tienes que hacer es salir del domicilio porque en él está el maltratador, cuando lo realmente importante debería ser al revés, que el que debería salir de la vivienda debería ser él.
Se pide la creación también de más juzgados de violencia. ¿Cómo es de lenta la justicia en este ámbito? Bueno, lo que se está pidiendo es la creación de más juzgados especializados en la violencia. Porque sí que es verdad que en muchos sitios, en muchas localidades, no hay juzgados específicos contra la violencia y están conociendo juzgados que llevan todo tipo de materias, e incluso en algunas ocasiones juzgados que conocen tanto de materias civiles como de materias penales. Valladolid sí tiene un juzgado específico, pero por ejemplo el partido judicial de Medina del Campo no conocen los juzgados que están allí, o el de Medina de Río Seco. ¿Cómo es de lenta la justicia? Depende del lugar en el que esté. Valladolid, yo creo que dentro de lo que es nuestra localidad, el juzgado de violencia funciona bastante bien, es ágil, el procedimiento de juicio rápido siempre sigue sus plazos y son plazos muy cortos, pero que duda cabe que depende del supuesto que sea, si hay que hacer mayor investigación o no, pues esto se puede demorar. Pero en principio, lo que es Valladolid no nos podemos quejar, y la verdad que tanto los funcionarios que trabajan allí como el propio juez, el letrado de la Administración de Justicia, siempre facilitan la actuación, en este caso de los letrados, para que todo vaya más ágil y se pueda dar solución al problema en concreto a la mayor brevedad. Tenemos que hablar, Loreto, de varios tipos de violencia. El Ministerio de Igualdad ha lanzado este año una campaña que ha llamado La violencia que no ves. Incide en aspectos como acoso en el ámbito laboral o también conductas violentas en la educación. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de actos violentos? Vamos a ver, es que cuando hablamos de violencia de género muchas veces solamente nos vamos a lo que es la violencia física, y si no tienes una marca, una herida, no vemos esa violencia, pero es que la violencia de género también hay violencia psicológica, que es muy difícil de probar y es muchas veces más dañina que la física. Hay violencia económica, que pocas veces se habla de ella, pero es una violencia que se da en muchos supuestos. Cuando te limitan los accesos económicos, es un tipo de violencia. Hay violencia sexual incluso dentro de la pareja. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la violencia de género sea solamente violencia física, y no es así. Y se da en muchísimos ámbitos. Y no estamos hablando solo de violencia de género en matrimonios asentados y demás. Estamos viendo últimamente un incremento en la violencia de género entre jóvenes, que es lo que más sorprende, porque parece que estamos ahora más educados, conocemos más medios, tenemos más posibilidad de tener acceso a esos conocimientos y a esa igualdad, y estamos viendo un incremento importante en esa violencia de género entre los jóvenes. Es preocupante. Debería cambiar la educación que se da en los colegios para evitar esto. Sí, yo entiendo que precisamente para poder limitar o ir cortando ese tipo de violencia es fundamental la educación y la prevención. Y no solo la educación a través de cursos, charlas y demás, debería darse una asignatura educando en igualdad dentro del propio currículo de los jóvenes, porque muchas veces incluso las jóvenes no saben que lo que están sufriendo es violencia. No saben distinguir una violencia de género de cualquier otro tipo de violencia. Entonces es muy importante educar en igualdad, en tolerancia y desde luego hacer visible que existe ese problema y esa lacra que es la violencia de género, para que todos nos concienciemos y podemos ir poniéndole freno. Hablábamos antes de que algunas mujeres no se atreven a denunciar porque eso implica que tengan que abandonar sus hogares o incluso sus ciudades. Este año, en el acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid, se insistía en que las personas vulnerables no se quedarán atrás en este aspecto, y llevaron a cabo este acto bajo el lema "No te silencies, actúa". ¿Qué podemos hacer para decirle a estas personas vulnerables que no se queden atrás? Pues lo primero es dotar de medios, tanto a la Administración como a todos los poderes públicos, dotar de medios y mecanismos para que cuando una víctima se decide por fin a denunciar y a poner en conocimiento esa situación que viene sufriendo, tenga ciertos apoyos, no solo económicos, sino sociales y morales, porque finalmente a la víctima se la pone en entredicho siempre. Y nos cuesta mucho que se decidan a denunciar por todo lo que engloba a esa denuncia, que es precisamente salir de casa, poder verte separada de tus hijos, no disponer de medios económicos. Entonces, dotar de medios a la Administración para poder ponerle freno y poder asistir a esas víctimas. Y tratamiento personalizado. No es lo mismo una víctima con unas características que otra. El tratamiento tiene que ser personalizado y adecuado a cada víctima en cada momento. Para esa gente que no se atreva a denunciar, una tercera persona que observa una actitud de violencia de género también puede denunciar.
Sí, por supuesto. Vamos a ver, la obligación de denunciar un hecho presuntamente delictivo es de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de él. El problema con lo que nos encontramos en los juzgados es que si un tercero pone en conocimiento o denuncia esa situación que ha sufrido una víctima, para que todo ello tenga un recorrido y podamos llegar a probar que eso ha sucedido, la víctima tiene que decir que es así, tiene que ratificar esa denuncia que ha sido puesta por un tercero. Entonces, muchas veces las víctimas, por las circunstancias que sean, sea pues por la edad, la situación económica y demás, no quieren denunciar y retiran esa denuncia o no la ratifican. Entonces, por eso digo que las ayudas y el apoyo es muy importante, porque siempre te ves que no vas a poder avanzar, hay que abrirles ese camino para decir, aquí no se acaba tu vida, tienes que avanzar, tienes otras posibilidades, lo que sí que hay que hacer es denunciar para poder poner freno a esta situación. Antes de despedir la entrevista y el programa, quiero que vean estas imágenes de un mural que se ha inaugurado esta misma semana en Zaratán, precisamente para eso, para conmemorar a las víctimas de la violencia. Hoy también es 25 de noviembre, es el eslogan de este mural que hemos visto esta semana que se ha inaugurado en Zaratán para mostrar de forma permanente y durante todo el año la repulsa que tienen las instituciones y en general todos los ciudadanos a la violencia sobre las mujeres, una causa para la que se han comprometido estas instituciones a destinar todos los medios posibles. Es el quinto mural de este tipo que se realiza en la provincia tras los de Pedrajas, Tordesillas, Serrada y Mayorga. Pues muchísimas gracias, Loreto, por acompañarnos y nos quedamos con eso, si te parece, ¿no? Con que todos los días son 25 de noviembre. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes, pues gracias por acompañarnos. Ya saben que Informe Valladolid regresa la próxima semana, dentro de 7 días, con más reportajes y también con más invitados y nuevas entrevistas. Que tengan una feliz semana. Adiós.